discípulos. Sí, Dios nos dio el poder, pero ese poder está cubierto en su amor. B. Ese amor es nuestra motivación para quebrar barreras, crear lazos y construir puentes con personas. Ese amor nos empuja a formar relaciones significativas en nuestros barrios donde pasamos tiempo, donde hacemos mercado, donde la pasamos rico con la familia, en el parque donde queda nuestra iglesia. Ese amor fue lo que conmovió a Dios para que enviara a Jesucristo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. C. Ese amor nos impulsa a tomar riesgos y a confiar en el poder que Dios nos ha dado. No importa lo que nos puede pasar, cómo nos van a ver, cómo van a reaccionar. No importa si me siento bobo. Si Dios estuvo dispuesto a atravesar y correr el riesgo, yo también debo hacerlo. D. Necesitamos ser discípulos de Jesús que hacen discípulos de Jesús. Esta mañana quiero darte 3 motivaciones para que personalices Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19. 1. Dios te ama. Estás aquí hoy no por iniciativa tuya, sino por el amor y gracia de Dios. El hecho de que Dios te ama debe moverte. Recuerda que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. Fue Dios quien orquestó los eventos en tu vida para que lo conocieras. Fue Dios quien puso a las personas en tu camino para que confiaras en Él. Dios corrió el riesgo contigo. ¿Crees que valió la pena? 2. Ama a Dios. Nuestra obediencia a Dios debe fluir de un corazón que ama a Dios. Por eso Jesús, cuando un señor le preguntó cuál era el mandamiento más importante, le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: 38. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Mateo 22:37-38. Por el gran amor que nos demostró, deberíamos tener el anhelo de obedecerle. Jesús dijo: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15. 3. Ama a tu prójimo. Jesús continuó diciendo al Señor que el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 40 de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22:39-40. ¿Quién es tu prójimo? La persona que está al lado tuyo en cualquier momento. Juan dijo: en esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor. 2 Juan 1:6. O sea, el amor que hemos recibido debe ser evidente en nuestras vidas en cómo interactuamos con otros. Conclusión e invitación. Si nosotros estamos convencidos que Jesús es la respuesta, ¿por qué estamos dispuestos a dar tantas excusas por no compartir con otros el único nombre que los puede salvar? Decimos: tengo que hacer que. Oh, no, qué oso. Soy tímido. No puedo. En serio. Menos mal que la persona que fue clave en tu viaje de conocer a Jesús no dejó que el oso la detuviera. No dejes que tus sentimientos de egoísmo te paralicen a compartir tu fe con otras personas. Tal vez, me dices, la verdad, es mi vida que me da vergüenza. Por eso, no invito a otros a que sigan a Jesús. No es una buena excusa. Puede ser la verdad, pero no es una excusa. Necesitas pedir perdón a Dios, arrepentirte de tu rebelión contra Dios y luego obedecerlo. No más excusas, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. 8. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. 2 Timoteo 1:7-8. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Va y lee. Sumari, la muerte, la sepultura y la resurrección. ¿Qué debo hacer para ser salvo? What must I do to be saved? La pregunta más importante que pueden hacer es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Una persona respuesta y decir que la totalidad de la experiencia de la salvación está en la creencia. Otro dirá que el arrepentimiento salva. Otro todavía dicen que debe arrepentirse y ser bautizado. ¿Quién tiene razón? La palabra de Dios es justo. En efecto, es de las Escrituras que debemos volver a encontrar nuestros medios de la salvación. De Hechos 2. El día de Pentecostés. En un aposento alto, 120 personas
Se reunieron buscando a Dios por el don del Espíritu Santo que había prometido a ellos, que lo recibió. Ellos comenzaron a hablar en lenguas desconocidas como el Espíritu les daba que hablasen. En el entusiasmo, salieron a la calle de Aumento y adorar a Dios. Muchos judíos estaban allí desde otras regiones y países, los lugares donde tenían su propio idioma para la vida cotidiana. Cuando la efusión se divulgó en el extranjero, los de lugares extranjeros escuchado las que habían sido llenos del Espíritu de Dios que habla en lenguas de origen. Algunos se burlaban y decían que estaban borrachos. En ese momento Pedro se levantó y comenzó a predicar a Jesucristo. Predicó quién era. Predicó la promesa que acababa de recibir. Él predicó que lo habían crucificado. Bajo la convicción, la gente le preguntó a Pedro: ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: arrepentíos y bautícese cada una de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes y para vuestros hijos y a todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. ¿Qué debemos hacer? Eso fue lo que la gente le preguntó a Pedro, bajo la convicción que le preguntó lo que tenía que hacer para ser salvo. Él les dijo una y otra vez en el libro de los Hechos: este plan es seguido. Vamos a examinar la mecánica un poco. En el arrepentimiento, una persona pasa de ser un esclavo del enemigo a ser un siervo de Dios. Romanos 6, 17. Mueren al pecado. Ellos no están obligados por el pecado para obedecer. Romanos 6, 7. Y, sin embargo, esto no es la salvación. En el bautismo, una persona es enterrada con Cristo. Romanos 6, 3 a 4. El arrepentimiento es la muerte, el bautismo es el entierro. El bautismo es para la remisión de los pecados. Hechos 2, 38. El bautismo lava pecados. Hechos 22, 16. Así, cuando una persona se arrepiente y es bautizado en el nombre de Jesús, que son hechos librera del pecado y el perdón de sus pecados, tienen un borrón y cuenta nueva. Sin embargo, esto no es todavía la salvación, porque ni el bautismo de arrepentimiento o dar vida al alma, al ser llenos del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, una persona es resucitado de la muerte, su alma se hace vivo. Romanos 8, 11. El arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús y ser llenos del Espíritu Santo, modelos de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer para ser salvo. Todo en el nombre de Jesucristo. Hermano Paul Gruite, La Casa de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios, la verdad sobre el bautismo en agua. Baileo lee. Sumari. Immersion. El nombre de Jesucristo, perdón de los pecados. La verdad sobre el bautismo en agua. Truth about water baptism in Jesus' name. INTRODUCCION. Jesús, Dios manifestado en carne, dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Este mismo Jesús nos dijo: el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 16. El que ama a Jesús cumplirá sus mandamientos. Su palabra nos manda a ser bautizados en el nombre de Jesús. Los que no obedecen serán condenados. Cuando se arrepiente y pide perdón, ha muerto al pecado. Después que muere una persona, se necesita enterrarlo. Del mismo modo, cuando muere al pecado, tiene que ser sepultado por el bautismo. Romanos 6, 4. Al bautizarse en el nombre de Jesús, todos los pecados viejos están lavados y Dios le perdona. La manera correcta del bautismo. Los hombres han ideado maneras diferentes de bautizar. Rociar, derramar, inmersión son maneras actualmente usadas de bautizar. Efesios 4, 5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuál manera es correcta? Puesto que la Biblia es el registro de la verdad de Dios, debemos utilizar la manera usada en ella. El modo usado por Jesús sería correcto. La Biblia dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Mateo 3, 16. Pablo, al referirse al bautismo como sepultura en Cristo,
Respalda esta posición Romanos 6. 4. Al dar sepultura a un muerto, no rocia o derrama la tierra, tampoco no puede rociar o derramar el agua cuando se bautiza una persona. Bautizo, palabra griega, significa sumergir, zambullir o sumir. Para bautizarse correctamente, hay que cubrirse completamente con agua. No solamente se usan maneras diferentes de bautizar, sino se dicen palabras diferentes durante el bautismo. Ya que sabemos de un bautismo, comprendemos que debemos usar las palabras dadas en las Escrituras. Después que nació la Iglesia en Hechos 2, todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, en el día de Pentecostés, registrado en Hechos capítulo 2. Pedro fue el vocero de los apóstoles. Jesús, hablando a Pedro, dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16. 19. Cuando los varones israelitas preguntaron ¿qué haremos?, Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2. 38. 3.000 personas obedecieron aquel día y fueron bautizados. En Hechos capítulo 8, Felipe bautizó a los samaritanos invocando el nombre de Jesús. Pedro continuó el modelo en Hechos 10, 48 al bautizar a Cornelio y los de su casa en el nombre del Señor Jesús. Pablo rebautizó a los 12 hombres en Hechos capítulo 19, al darse cuenta que no habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3. 17. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4. 12. Estas dos escrituras dan énfasis a la necesidad de usar el nombre de Jesús en el bautismo. CONCLUSION. Dios, por medio de su palabra, la Biblia, ordenó que sea bautizado. Yahudé se da cuenta que hay una sola manera de hacerlo y que la forma correcta es por inmersión en el nombre de Jesús. En Juan 14, 15, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia a Dios, bautismo, es una prueba de su amor a Él. Si Ude no ama a Dios, no puede ser salvo de las consecuencias del pecado. Sin embargo, al mostrar su amor a Dios en el arrepentimiento y bautismo en el nombre de Jesús, sus pecados serán perdonados y recibirá el don del Espíritu Santo. Hechos 2. 38. La palabra de Dios dice a Ude, como Ananías dijo a Pablo: ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos 22. 16. Hermano Paul Gruait, la casa de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. La persona, by Scott Hadgins. Sumari. El Logos ha sido nuestro enfoque por toda esta serie. Que seamos hacedores del Logos. Que pasemos tiempo en el Logos. Que dejemos que el Logos nos transforme. Sin embargo, el concepto del Logos es aún más profundo. Serie, Logos, charla, la persona, texto principal, Juan 1, 1 a 18, 1 de marzo de 2015. Introducción. La tesis de esta serie es: si el creador del universo, el autor de la vida, nos ha comunicado, la única respuesta razonable y aceptable que podemos tener es escucharlo y obedecerlo. ¿Cómo podemos ignorar lo que Dios ha dicho? ¿Cómo podemos desobedecer a la persona que nos dio vida? Sin embargo, siendo honestos, eso es lo que hacemos. Ignoramos a Dios, tal vez no todo el tiempo. Muchas veces nos desviamos del camino de Dios. De pronto no es nuestra intención, pero lo hacemos. La verdad es que debemos ser muy agradecidos que Dios es muy paciente y determinado de completar su obra en nosotros. Fallamos mucho, pero a pesar de toda nuestra rebelión, nos sigue amando y acompañando. Pueden imaginarse esa clase de amor. Nunca nos abandona aunque tiene todo el derecho de hacerlo. Sé que he leído el siguiente versículo antes en esta serie, pero me da mucha esperanza y me recuerda que es Dios quien realmente está obrando en mí. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1, 6. Dios va a completar su obra en nosotros.
Nos va a seguir enseñando, reprendiendo, corrigiendo e instruyendo